curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Clase 6. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo del sueño. Hasta el momento en que Freud escribe la interpretación de los sueños, en el año 1900, todos los intentos que antecedían a este trabajo y que se centraban en interpretar un sueño, habían partido desde el contenido manifiesto del sueño, es decir, lo que el soñante contaba del sueño. Sin embargo, Freud, en 1900, con el nacimiento del psicoanálisis, cuando escribe la interpretación de los sueños, va a proponer un nuevo punto de partida para el análisis del sueño. Si bien es cierto que el texto manifiesto va a ser un texto sagrado para el psicoanálisis, Freud va a poner en evidencia la existencia de un material psíquico no visible aparentemente en el contenido manifiesto del sueño, pero que ha intervenido en su producción. Este nuevo material psíquico se produce cuando el psicoanalista invita al soñante a asociar libremente, a aplicar la técnica del psicoanálisis, la asociación libre. Cuando el psicoanalista le pide al soñante que diga en voz alta todo aquello que pasa por su cabeza en relación a alguno de los fragmentos del sueño, esas ideas que van produciéndose es lo que conocemos como ideas latentes del sueño. Y este va a ser el nuevo material psíquico que nos va a permitir realizar la interpretación del sueño. Será a partir de las ideas latentes del sueño y no del sueño manifiesto o sueño contado por el soñante que vamos a poder producir o construir la solución a ese sueño. Un nuevo material psíquico, un nuevo trabajo que se le presenta al psicoanalista para el que tiene que poner en práctica su técnica para poder interpretar los contenidos inconscientes. Recordamos que el objeto teórico del psicoanálisis es el concepto de inconsciente, su método es el método de interpretación-construcción y la asociación libre en transferencia es la técnica psicoanalítica. Invitamos al soñante a asociar libremente y comienzan a producirse las ideas latentes, el contenido latente del sueño. Inmediatamente podemos comprobar que el contenido latente, las ideas latentes, son diferentes al contenido manifiesto del sueño. Si el contenido manifiesto del sueño nos parece ilógico, absurdo, ridículo, las ideas latentes no. Las ideas latentes van a tener una lógica, tienen un sentido, son claramente interpretables, se sabe de lo que están hablando. Las ideas latentes y el contenido manifiesto son como dos idiomas diferentes, son como dos versiones distintas del sueño. El contenido manifiesto es otra expresión de las ideas latentes. Si comparamos el contenido manifiesto con las ideas latentes, podemos llegar a entender los signos, los procesos que se siguió para realizar esa traducción desde las ideas latentes al contenido manifiesto. El sueño hace un trabajo para transformar las ideas latentes en el sueño manifiesto. En el psicoanálisis vamos a hacer un trabajo a la inversa
partiendo del sueño manifiesto, vamos a tratar de traducirlo a las ideas latentes que están detrás del fenómeno observable del sueño. Es decir, son dos idiomas que se puede traducir en una dirección o en otra. El sueño hace un trabajo para traducir el idioma de las ideas latentes en el sueño manifiesto y nosotros en el psicoanálisis vamos a hacer un trabajo para, partiendo del sueño manifiesto, poder traducirlo en las ideas latentes que dieron lugar a ese sueño. Y por eso le pedimos al soñante que asocie libremente, que diga todo lo que se le pasa por la cabeza en relación a los diferentes fragmentos del sueño que le vamos proponiendo. Me gustaría incidir aquí en que las ideas latentes son una cosa, el contenido manifiesto es otra y la interpretación psicoanalítica es otra diferente, tanto al contenido manifiesto como a las ideas latentes. Es decir, para llegar a la interpretación psicoanalítica, que es el deseo inconsciente del paciente, tenemos que realizar ese trabajo de traducción del contenido manifiesto en ideas latentes. Y a partir de esas ideas latentes que ya nos dan una información más entendible, combinada con la formación psicoanalítica, con la teoría del psicoanálisis, el psicoanalista va a poder interpretar el deseo inconsciente del paciente. Pero son cosas diferentes. Contenido manifiesto, ideas latentes e interpretación psicoanalítica que siempre va a ser del orden de la sobredeterminación, mientras que las ideas latentes van a ser del orden de la múltiple determinación con respecto al contenido manifiesto del sueño. Las ideas latentes, cuando las descubrimos, cuando se van poniendo en palabras, vemos que son totalmente lógicas, totalmente comprensibles. Sin embargo, el contenido manifiesto no. El contenido manifiesto es como un jeroglífico que hay que descifrar para poder entenderlo, para poder averiguar su sentido. Para traducirlo, tenemos que transformar cada uno de los signos del sueño manifiesto en ese otro idioma que es el idioma de las ideas latentes. No se debe interpretar el sueño manifiesto en su valor pictórico. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginemos un pasatiempo tipo jeroglífico de estos que encontramos en las revistas para jugar, ¿no? En el pasatiempo podemos encontrar diferentes imágenes, como por ejemplo una casa. Encima de la casa podemos encontrar una barca. Al lado de la casa encontramos una persona del tamaño de la casa sin cabeza, corriendo despavoridamente. Podemos encontrar una letra del mismo tamaño que la persona, etc. Si interpretásemos este pasatiempo, este jeroglífico, de una manera pictórica, nos parecería totalmente absurdo. Una barca no puede estar en el tejado de una casa. Una persona sin cabeza no puede correr. Y una persona no puede ser del tamaño de una casa. Y una letra no ha podido nacer así de la naturaleza. Vieron que interpretarlo pictóricamente nos hace considerar que eso es totalmente un absurdo y que no tiene sentido. Esta es la manera en que han interpretado tradicionalmente o antes de la aparición del psicoanálisis los sueños desde el contenido manifiesto, y por eso se consideraban que los sueños eran una cuestión absurda, desprovista de todo sentido. Sin embargo, el psicoanálisis nos propone interpretar el sueño de otra manera. Por ejemplo, en este tipo de pasatiempos, lo que hay que hacer es traducir cada uno de esos símbolos que vamos encontrando en el pasatiempo por una letra o una sílaba, de tal manera que al final de la traducción de todos los símbolos podemos incluso encontrar una sentencia bellísima. El psicoanálisis, la labor psicoanalítica, obra más
en esta dirección, como si se tratase de un jeroglífico. El sueño o cada uno de los elementos del sueño va a tener que traducirse a ese otro lenguaje de las ideas latentes, de tal forma que al final sí que encontremos una composición cargada de sentido. Podemos reconstruir teóricamente que hubo un trabajo inconsciente para pasar de las ideas latentes al contenido manifiesto. Y digo, podemos reconstruir teóricamente porque no podemos abrir la cabeza del soñante y ver lo que ha pasado dentro de su cabeza mientras soñaba. Pero sí que a partir del contenido manifiesto, del sueño soñado por el soñante, podemos descubrir las ideas latentes cuando le pedimos que asocie libremente que dieron lugar a ese sueño. Es decir, podemos reconstruir que hubo un trabajo inconsciente para pasar de las ideas latentes al contenido manifiesto. En esta clase y en la clase siguiente vamos a estudiar con precisión cuáles son los obreros de ese trabajo inconsciente, los operarios, los trabajadores que están trabajando para que las ideas latentes puedan expresarse en forma de sueño manifiesto. El primero de estos obreros es la condensación. Como su propio nombre indica, la condensación implica reunir, condensar. Cuando comparamos el sueño manifiesto que nos ha contado el soñante con las ideas latentes, es decir, todas esas ideas que ha ido produciendo en relación al sueño, podemos observar muy claramente este efecto de condensación. Porque si escribimos el contenido del sueño manifiesto tal y como nos lo cuenta el soñante, esta descripción del sueño puede ocupar aproximadamente media página, 2, 3, 4 párrafos en un folio escritos. Pero cuando le pedimos al soñante que asocie libremente, que diga en voz alta todas las ideas que se le ocurren en relación con los fragmentos del sueño, ahí el contenido que obtenemos puede ser 6, 8 y hasta 12 veces mayor que la extensión del sueño manifiesto. Es decir, que podemos, si escribimos esas ideas latentes, podemos encontrar o podemos rellenar 6, 8, 10, 12 páginas con las ideas latentes que van surgiendo en relación con el sueño. El sueño, tal y como lo contamos, es pobre, lacónico, conciso en comparación con la riqueza y la extensión de las ideas latentes. Incluso la amplitud de las ideas latentes podría ser mayor si consideramos que todas las asociaciones libres que realiza el paciente a raíz de haber contado ese sueño son ideas latentes. Aunque también se puedan producir nuevas ideas en el análisis de ese sueño o a lo largo del análisis de ese sueño. Jamás podemos estar seguros de haber agotado la interpretación de un sueño. Aunque hayamos obtenido una respuesta completa y satisfactoria a la solución de ese sueño, nunca podemos estar seguros que no aparezca una nueva cadena asociativa de ideas que nos habla de otro deseo que se ha expresado o se ha satisfecho a través de ese sueño manifiesto. Porque el montante de condensación que se ha producido en ese sueño manifiesto es indeterminable. Freud se hace aquí una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿podemos considerar que todas esas ideas latentes que se han producido a colación del análisis del sueño estaban antes
han formado parte de la producción de ese sueño o son ideas que han surgido con posterioridad a la narración del sueño. Freud es claro al respecto. Es cierto que durante la labor de análisis se producen nuevas ideas, pero estas nuevas ideas son como cortocircuitos que se montan sobre ideas latentes relacionadas de una manera más profunda con los contenidos manifiestos del sueño. Es decir, las ideas latentes se encontraban previamente y han dado lugar a la producción de ese contenido onírico. Y las ideas latentes, pero que se producen a posteriori del análisis del sueño, se montarían como una especie de cortocircuito sobre esas relaciones más profundas entre las ideas latentes y los contenidos manifiestos del sueño que estaban a priori. Cuando realizamos el análisis del sueño, descubrimos que la mayoría de las ideas latentes ya estaban previamente a la producción del sueño y han participado en su construcción. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque de una de las ideas latentes o de alguna de las ideas latentes, si seguimos esa línea asociativa que se abre en relación con esa idea latente, llegamos, aunque aparentemente esta idea no tenga en principio relación con el contenido manifiesto, vamos a llegar a tropezar en algún momento con otra idea que sí que está expresada en el contenido manifiesto. Es decir, partiendo de una de las ideas latentes que aparentemente no tienen relación con el contenido manifiesto, si seguimos esa línea asociativa tropezamos al final con una idea que sí que está expresada en el contenido manifiesto. Es decir, que ya esas ideas latentes eran previas a la conformación del sueño. Si no hubiera sido porque seguimos esa línea asociativa, no hubiéramos podido ni siquiera sospechar que esa idea o ese elemento del sueño estaba en relación con esa idea latente. Y no hubiéramos llegado a esa idea si no hubiera sido siguiendo esa línea de pensamiento. Estamos hablando de un pensamiento inconsciente y el pensamiento inconsciente sí tiene otras reglas, otros operadores, no sigue la lógica del pensamiento voluntario acompañado de conciencia. Tiene otra manera de funcionar. ¿Cómo se lleva a cabo la condensación? De todas las ideas latentes que el soñante va desplegando en su discurso, solamente algunas de ellas aparecen representadas en el contenido manifiesto, el resto no. El sueño manifiesto no es una traducción literal de las ideas latentes punto por punto, más bien es una traducción incompleta y llena de lagunas. Si al contenido manifiesto llegan solamente escasos elementos de las ideas latentes, ¿cómo se produce el proceso de selección de esos elementos que pasan al contenido manifiesto del sueño? En el sueño de la monografía botánica que vimos en la clase anterior y que les sugiero que lean y que refresquen su memoria en relación con este sueño, los elementos monografía y botánica eran los elementos prácticamente únicamente representados en el contenido manifiesto. Estos elementos, monografía y botánica, son aquellos elementos que están en conexión con un mayor número de ideas latentes. Es decir, son puntos de convergencia
de múltiples ideas latentes que llevan a esos elementos, a monografía y a botánica. En ellos van a reunirse muchas ideas latentes. A esto es a lo que llamamos múltiple determinación. Cada uno de los elementos del contenido manifiesto se encuentra múltiplemente determinado por las ideas latentes. De un elemento del sueño puede partir la asociación libre en camino de diferentes ideas latentes y una idea latente puede estar en relación con diferentes elementos del contenido manifiesto. Aquí cabe diferenciar entre lo que es la múltiple determinación, que como estamos viendo es de las ideas latentes hacia el contenido manifiesto, diferenciarlo con respecto a la sobredeterminación, que para conocer más sobre este aspecto pueden ustedes realizar el curso de introducción al psicoanálisis que pueden encontrar en mi canal, donde hay una clase referida a la sobredeterminación en psicoanálisis. Pero para recordarlo, la sobredeterminación hace referencia a esa relación invariable establecida por un concepto con el resto de conceptos de esa teoría y este concepto da nombre al campo que inaugura. Por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, el concepto inconsciente mantiene relaciones invariables con el resto de conceptos de la teoría psicoanalítica y da nombre al campo que inaugura la teoría del inconsciente. Es decir, aunque los contenidos del sueño manifiesto estén múltiplemente determinados por las ideas latentes, todo ello, tanto las ideas latentes como el sueño manifiesto, van a estar sobredeterminados por el deseo inconsciente del soñante, que solamente vamos a saber de ese deseo inconsciente a través de la interpretación. Volviendo al trabajo del sueño. El trabajo del sueño no es que haga una abreviatura de las ideas latentes en el contenido manifiesto, que la completa totalidad de las ideas latentes es sometida a un trabajo por el cual los elementos que están más sólidamente sustentados en las ideas latentes pasan al contenido manifiesto. Es decir, los elementos múltiplemente determinados por las ideas latentes, aquellos elementos en los que convergen un mayor número de ideas latentes son los que se seleccionan o los que pasan al contenido manifiesto del sueño. Los elementos del contenido manifiesto del sueño están elegidos a expensas de la totalidad de las ideas latentes. Y cada uno de ellos se encuentra múltiplemente determinado por las ideas latentes. Pueden ustedes leer algunos ejemplos de análisis del sueño que muestran muy claramente cómo se produce esta selección de contenidos y que Freud nos trae en este capítulo del trabajo del sueño, y que son, por ejemplo, un bello sueño, que es un sueño de un enfermo de claustrofobia, el sueño del escarabajo de Mayo o el sueño de Irma, un sueño sobre el que ya hemos trabajado en profundidad. Por ejemplo, en el sueño de Irma veíamos algunos ejemplos de condensación. Cuando Freud dice: veo a mi paciente Irma que está pálida y abotagada, dice en el contenido manifiesto del sueño. Sin embargo, en la asociación libre dice: qué raro, mi paciente Irma tiene un color sonrojado, los síntomas de los que se queja en el sueño no tienen nada que ver con los síntomas de los que se queja en la realidad. Entonces parece como si en ese personaje de Irma, en esa persona de Irma, confluyeran diferentes personas. Está Irma, está esa amiga de Irma a la que Freud desearía tener de paciente antes que a Irma por considerarla más dócil, está la esposa de Freud, etc. En un mismo personaje del sueño
confluyen o están representados diferentes personas, pero solamente sabemos de eso a partir de la asociación libre que realiza el soñante. Ahí vemos, se despliega esa condensación en las ideas latentes. Esto es a lo que llamamos persona colectiva y es uno de los productos de esa condensación característica que se produce en los sueños. En esta persona colectiva se funden en una imagen onírica los rasgos de dos o más personas. La condensación también puede producir lo que llamamos elementos intermedios, es decir, elementos que favorecen que esos otros elementos múltiplemente determinados se constituyan como material que pasa a expresarse en el contenido manifiesto. Son elementos que permiten una múltiple determinación de los elementos que van a pasar al contenido manifiesto. Entonces, la condensación tiene ciertas peculiaridades, como son, por ejemplo, la formación de personas colectivas o la formación de elementos intermedios. La condensación se hace más evidente cuando toma palabras y las trata como si fueran cosas, como si fueran objetos, pudiendo condensarlas, sustituirlas, desplazarlas, ¿no? De tal forma que puede hacer incluso construcciones de palabras que pueden resultar cómicas o chistosas. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los juegos de los niños, ¿no? Cuando los niños juegan con las palabras como si fueran objetos y realizan estas formaciones cómicas a partir de otras palabras. Pero es que este mismo mecanismo es el que utiliza el sueño, también es el mismo que utiliza la paranoia o el mismo mecanismo que utilizarían las representaciones obsesivas, es decir, que se forman a partir de palabras, tratándolas como si fueran objetos, haciendo como juego de palabras. Vamos a hablar ahora del segundo operador o obrero del inconsciente, que es el desplazamiento. Este otro operador del inconsciente es tan importante como la condensación. Están siempre presentes la condensación y el desplazamiento. En la siguiente clase veremos otros dos operadores del inconsciente, pero cabe decir que estos condensación y desplazamiento son muy importantes, siempre están presentes y equivaldrían a lo que en el lenguaje, porque son operaciones del lenguaje, denominaríamos la metonimia y la metáfora. El desplazamiento se correspondería con la metonimia y la condensación se correspondería con la metáfora. Los elementos que se muestran como más importantes en el sueño manifiesto, si los comparamos con el contenido latente, vemos que son diferentes a los elementos que se muestran como más importantes en las ideas latentes. Esto es un efecto del desplazamiento. Lo que es el contenido central, esencial de las ideas latentes, puede ni siquiera estar representado en el sueño manifiesto. Es decir, sueño manifiesto e ideas latentes están diferentemente centrados. El centro en torno al cual se organizan es diferente. Por ejemplo, en el sueño de la monografía botánica, en el contenido manifiesto, el centro, los dos elementos centrales son la monografía y la botánica. Sin embargo, cuando se despliegan las ideas latentes y llegamos a ellas, vemos que los contenidos más importantes en las ideas latentes es el reproche hacia las aficiones de Freud. Ambos están relacionados por una relación antitética, puesto que la botánica no había estado nunca entre sus aficiones. En el sueño de Safo, que también pueden encontrar en este capítulo,
El contenido manifiesto está centrado en torno a subir, bajar la escalera, estar arriba o abajo. Sin embargo, el centro en las ideas latentes vemos que se encuentra en torno a la idea del peligro de mantener relaciones sexuales con personas de baja condición. Es decir, solo uno de los elementos de las ideas latentes aparece expresado en el sueño manifiesto. En el sueño del escarabajo de Mayo, el contenido latente se centra en torno a la idea de la relación entre la sexualidad y la crueldad. En el contenido manifiesto, sin embargo, pasa uno de estos elementos, que es la crueldad, pero asociado a otro elemento que nada tiene que ver con la sexualidad, porque en el sueño manifiesto lo que pasaba es que esos escarabajos o los coleópteros se estrellaban contra la ventana cuando se cerraba. Cuando un elemento del sueño manifiesto está intensificado, eso nos hace creer que ese elemento tiene un elevado valor psíquico. Pero sin embargo, los valores psíquicos de las ideas latentes no aparecen conservados en el sueño manifiesto. Al sueño manifiesto no pasa aquello que tiene más importancia en las ideas latentes, sino aquellos elementos que están múltiplemente determinados por las ideas latentes, es decir, en los que convergen un mayor número de ideas latentes. Cuando el trabajo del sueño despoja de su intensidad a los elementos de elevado valor psíquico de las ideas latentes y crea un nuevo orden por el que otros elementos o contenidos son los que van a adquirir el elevado valor psíquico en el contenido manifiesto, decimos que se ha producido un desplazamiento. O lo que es lo mismo, una transferencia de las intensidades psíquicas. Podemos estar hablando de una transferencia intrapsíquica. El resultado va a ser la diferencia observable entre el contenido manifiesto y las ideas latentes. El contenido manifiesto no es igual al nódulo de las ideas latentes, sino que se ha producido una deformación. Hemos de decir que en esta deformación juega un papel importantísimo la censura onírica, que decíamos que la censura era esa fuerza que se oponía a la expresión de los deseos inconscientes. Esa censura es la que fuerza la necesidad de un desplazamiento para el afecto que se queda separado de una representación reprimida, inconsciente, ese afecto pueda transferirse, desplazarse y ligarse a una nueva representación menos peligrosa para la conciencia, más insignificante, menos importante aparentemente. Es decir, el desplazamiento en respuesta a esa censura es una manera de burlar a la conciencia o de que los afectos inconscientes, las intensidades psíquicas ligadas a representaciones inconscientes puedan expresarse a la conciencia, pero a condición de haber sido desplazadas y vinculadas, asociadas a otras representaciones más potables para la conciencia, menos peligrosas para la conciencia. Es decir, el desplazamiento nace como consecuencia del efecto de la censura. Y hasta aquí la clase de hoy acerca del trabajo del sueño, en la que nos hemos centrado en estudiar los operadores, los obreros del inconsciente, condensación y desplazamiento. En la próxima clase seguiremos trabajando el trabajo del sueño, válgame la redundancia, y
hablaremos de otros dos operadores, de otros dos obreros inconscientes, que son el cuidado de la representabilidad y la elaboración secundaria. Continuamos la próxima.